Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas refrigerio a nuestras vidas, que tu palabra produzca el efecto para lo cual la desatas. Señor, te adoraremos, te honraremos porque te amamos. Háblanos y permítenos meditar en tu palabra todo el día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Usted ha escuchado en alguna oportunidad la frase que reza que hacen una tormenta en un vaso de agua? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Bueno, les voy a decir qué es lo que suele suceder. Cuando una persona se empieza a alejar de Dios, esa persona ciertamente viene ceguera espiritual, pero no de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Y se les impide tener visión. Es decir, que ellos lo único que ven es los problemas. Como cuando los espías de Israel fueron enviados a reconocer la tierra. Habían solamente 2 hombres que estaban en el espíritu. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Todos vieron lo mismo. Vieron hombres poderosos, vieron hombres gigantes, grandes, pero 2 tenían la visión de Dios. Los otros tenían la visión secular. De modo que 10 vinieron y dijeron: es que son muy grandes, la tierra que nos van a dar sí es buena. Tomaron un racimo de uvas entre 2 hombres. Y llegaron y volvieron con esas uvas. Imagínense, un solo racimo entre 2 personas. No era capaz una sola de llevarla. Dijeron: la tierra que nos van a dar ciertamente fluye leche y miel. Pero nosotros, dijeron esos 10, solo vemos problemas allá. No vemos sino gigantes. Y nos van a comer. Somos para ellos langostas. Mientras que la visión de los otros 2 era totalmente diferente. Ellos dijeron: es cierto, la tierra fluye leche y miel, y también es cierto que allá vamos a tener gigantes, pero si Dios está a nuestro favor, los comeremos como bocados de pan. ¿Cuál era la diferencia? La circunstancia era la misma. Los gigantes los mismos. La tierra la misma. ¿Cuál era la diferencia? Diga hacia usted mismo: la manera de ver las cosas. Como yo vea las cosas, determina lo que va a suceder. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Resulta que había un rey, el rey de Siria. Y el rey de Siria quería atacar a los israelitas y quería hacerles emboscadas. Y entonces en las emboscadas, cada vez que iban a tratar de hacerlas, el profeta Eliseo escuchaba por el Espíritu de Dios todo lo que el rey de Asiria decía en su cámara secreta. E iba y le advertía entonces al rey: rey, no salgas por este lado, porque el rey de Asiria te va a atacar, te tiene una emboscada. Y ellos entonces evadían la emboscada. Cuando el rey de Asiria se sentía frustrado, entonces empezó a decir: pero ¿quién es el traidor aquí en medio de nosotros?
Y ellos le hicieron saber, no, no es que haya traidor, la verdad es que hay profeta. Y el profeta advierte todo lo que el rey de Siria comenta aún en sus cámaras más ocultas, en sus cámaras más secretas. Por lo que el rey de Asiria entonces se revela y lo único que pretende es, entonces hay que matar a esos profetas. Mañana en el G12 voy a estar ministrando sobre lo que es el ministerio profético. Todos los que quieran venir mañana en el G12 pueden venir, pero es a las 4 de la madrugada. Pero vénganse porque voy a estar hablando de lo que es el ministerio profético. Y mañana les voy a compartir algo poderosísimo. ¿Quiénes pueden ser profetas de Dios? Entonces, el hombre pregunta, ¿dónde está Eliseo? Le dicen, está en un lugar, en una ciudad ahí, ya no me acuerdo el nombre. Y manda entonces, vaya, mátenlo. Llegan al lugar donde estaba Eliseo y estaba su siervo. Y rodean la casa. Caballos, carros, espadas, escudos. Y cuando rodean la casa, el siervo del profeta Eliseo se asoma, pero con una visión periférica, no la visión del reino de Dios. Él no estaba en la presencia de Dios como si lo estaba Eliseo. Voy a decirle algo. Él acompañaba a Eliseo, pero no oraba como Eliseo. Él vivía con Eliseo, pero no pensaba como Eliseo. No adoraba, no tenía comunión con Dios como su líder. Por eso le era difícil ver la solución de los problemas. Hacía una tormenta en un vaso de agua. Y él sale, y bueno, ahí sí había una tormenta. Estaban todos los enemigos regados por todos lados. Cuando él sale de la casa y ve a los enemigos, ¡ay, Señor mío! Y entra corriendo. Señor mío, hay miles de hombres afuera y nos van a matar. ¿Qué haría usted en esas circunstancias? Eliseo ni siquiera salió a mirar a ver si era cierto. Mire lo que le dice, verso 16. Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró y le dijo Eliseo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que este ciego pueda ver. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Qué diferencia, ¿verdad? Eliseo no tuvo que salir a defenderse, salir a mirar. No, Señor, voy a hacer una oración. ¡Qué confianza! Había una confianza extrema en Dios. Tal vez Eliseo sabía de los problemas que estaban en la puerta. Pero cuando uno se detiene solo a ver los problemas, se le olvida ver al poderoso que es capaz de disipar los problemas. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros a veces tenemos mente de criado, no mente de profeta. Y si yo le hago la pregunta a usted, yo sé la respuesta. Si yo le digo, ¿cuántos les gustaría tener mente de criado? Nadie levanta la mano. Mente de profeta. Y los que no levantaron la mano, ninguna de las anteriores. Note que las circunstancias eran las mismas, los enemigos los mismos, los caballos los mismos. Solo había algo diferente, era una manera de ver las circunstancias.
El criado, Señor. El profeta, ay, ábrele los ojos, Señor, para que él pueda ver, para que él se dé cuenta quién eres tú, mi Señor. Mira que este pobre hombre está temeroso, Señor, y no vienen por él, vienen es por mí. Impresionante. Hace una oración y abre sus ojos. Dice la Biblia, inmediatamente el criado pudo ver la cantidad de carros de fuego, de hombres, de caballos que estaban a favor de ellos. Luego hace una segunda petición. Primero, Eliseo le dice, Señor, abre los ojos a este. Y ahora sale y hace una segunda oración y enceguece a mis enemigos. ¿Cuánto les gustaría orar así para que Dios encegueciera a sus enemigos? Y se sale y les pregunta, ¿a quién buscan? Ya con una oración hecha, ahora estaba totalmente persuadido de que ellos estaban ciegos. Estamos buscando a un tal Eliseo. Ah, hombres, yo mismo los guiaré a donde están. Seguidme. Y se los lleva. Los introduce en Samaria y ahí estaba el rey de Israel. Y ellos entran enceguecidos. Y cuando entran enceguecidos, ahora le dice, Señor, ahora ábreles los ojos. Chévere tener esa varita mágica, ¿no? ¿Cuántos la quieren? Venga mañana. En serio. Mañana les doy las claves que he estado estudiando de lo que es el ministerio profético. Y entonces abre los ojos y ahora se encuentran ellos, los que venían a rodear, se encontraron rodeados. Los que venían a atacar, se encuentran atacados. Solo porque el profeta de Dios desató la palabra. Ahora el rey de Israel le dice, Padre mío, ¿qué hago con toda esta gente? ¿Los quiebro? Era peluquero. ¿Les mocho el cabello? No. ¿Qué hago? Hágales un banquete. Deles comida. No les pagues conforme a ellos. Deles de comer y que se vayan cada uno para su casa. Impresionante la manera de ver las cosas. ¿Usted le haría un buen sancocho a sus enemigos? Sí, pero con matarrata por dentro, pastor. Tremendo, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Le toca a uno, Señor. Pero lo que más me interesa compartir con ustedes en esta madrugada es cuál es su visión, porque el profeta de Dios tiene una visión totalmente diferente a la de los hombres seculares. El profeta de Dios tiene una visión de reino, una visión espiritual, una visión de conquista, pero una confianza en Dios. Usted va a tener que aprender a pedirle a Dios, Señor, dame la visión de tus profetas. Yo la necesito. Que yo pueda ver las cosas como las veía Eliseo. En cierta oportunidad se le cayó un hacha al agua, al río. Y ellos dijeron, ay, Señor mío, no era mía, era prestada, ahora me toca pagarla. Cogió una estaca, la tiró al agua, hizo que el hacha flotara. Tómala y vete. Una visión totalmente diferente a la de nosotros. Aunque las circunstancias sean para los de afuera adversa, tú tienes que mirar las circunstancias del modo que un profeta de Dios las vería y tener confianza
y tener paz en Dios en el nombre de Cristo Jesús.